soy Claudia Mariana Cifuentes Banda y hoy les voy a hablar sobre la evidencia 2, en el cual hay tres temas en los que voy a hablar. El primer tema son los elementos de los contratos. ¿Pero qué son los contratos para empezar con el tema? Bueno, los contratos son acuerdos entre dos o más partes en los cuales hay derechos y obligaciones. En estos se pueden ofrecer servicios o bienes en los que estén estipulados en los acuerdos. Bueno, ya empezando lo que son los elementos, el artículo 1794 del Código Civil Federal habla sobre dos importantísimos elementos que sin estos no hay un contrato. El primero es un consentimiento y el segundo, son los objetos. ¿Pero qué son cada uno de estos? Bueno, el consentimiento es cuando las partes involucradas están de acuerdo sobre el contrato. Si no están de acuerdo, obviamente que no existe un contrato y no se va a firmar, no se va a llegar a un acuerdo y no existirá el contrato. El objeto son las partes que se van a ofrecer o es lo que está estipulado. Es decir, el servicio que vas a ofrecer o el bien que vas a ofrecer también. Todo depende de lo que se estipule en el contrato. Cada contrato ofrece pues lo que esté estipulado que quieras ofrecer, que si la renta de unas bicicletas o algún servicio en específico, lo que sea. Bueno, ya empezando con los elementos que son importantes para su validez, existe la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Bueno, para que un contrato sea válido, debes tener capacidad. ¿Y qué es eso, verdad? Bueno, es decir, que seas una persona jurídica, es decir, que tengas 18 años mínimo aquí en México, en específico, y para que pueda ser válido el contrato. Si no se cumple con esto, no puede ser válido el contrato. Claro que si después ya los cumples, obviamente, ya puedes firmar o estar de acuerdo con el contrato y ya es válido. Pero si es antes, aunque firmas, aunque estés de acuerdo o lo que sea, no va a ser válido. Por último, es la forma. ¿Qué es la forma? Es decir, la forma en que está el contrato. Los contratos existen de muchas maneras en las que, dependiendo la situación o cómo quieras ofrecer tu contrato, eh, será el contrato como en sí. Hay contratos más formales en los que prácticamente es el papel o lo que sea y ahí se estipula, lo lees si estás de acuerdo. Otros más informales, dependiendo de la situación, existirán muchos contratos en los que bueno, algo que se me pasó explicar es que para tener existen dos formas en las que puedes estar de acuerdo, es decir, que vas a explicar que estás de acuerdo o así. Déjame lo explico. Bueno, existen dos formas de consentimiento, es el expreso y el tácito. Bueno, el expreso es que tú estés de acuerdo, pero es en un contrato escrito, algo más formal, algo que lo leas o algo como cualquier tipo de contrato. El tácito es estar de acuerdo, pero de una forma más, se podría decir informal. Es decir, que alguien te diga que si estás de acuerdo con esto y tú hagas alguna expresión o algo en el que digas estoy de acuerdo, pero a lo mejor no de forma así que digas, aquí está el estipulado de y la evidencia de que esté aquí de acuerdo, ¿verdad? No, es como que haces expresiones, dices sí, dices ujú, o cosas así más informales, como ya mencioné, y no escritas, como el expreso. Claro que la, está el que hace el contrato, el que firma el contrato, por así decirlo. Es decir, que ambos tienen obligaciones, pero ¿cuáles serán esas obligaciones? Obviamente que el que hace el contrato tiene que, digamos,
se estipula o dar el servicio que llegaron al acuerdo, tener la documentación y hacerse cargo de si hay algún problema o algo así. Claro que la otra parte también se debe tener obligaciones y no ser alguien de la situación. Es decir, que tomen en cuenta de que el que ofrece el contrato también necesita el dinero o no, y según lo estipulado tienes que acatar las indicaciones de lo que acordaron. Bueno, ahora entraremos al segundo tema, que es las causas de la nulidad. Bueno, para empezar, como ya mencionamos, los contratos se hacen, tienen que tener ciertos lineamientos, pasos o elementos más bien elementos, que para que se hagan válidos. Pero ¿qué pasa si no suceden o no pasa alguno? Bueno, existe la nulidad, es decir, que se anula por la falta de algunos elementos eh, que los contratos deben de tener. Bueno, la nulidad se puede dividir de dos formas, la absoluta y la relativa. ¿Por qué se dividen? Bueno, como ya mencioné, hay algunos elementos que son sustanciales en los cuales si no existen, no hay contrato. Bueno, si falta alguno de estos dos, que son el consentimiento y el objeto, digamos que es una nulidad absoluta. No va a existir, no va a poder darse el contrato, es decir, que es absoluto, no, nulidad absoluta. No va a darse, jamás. La nulidad absoluta tiene algunas características que la diferencia de la relativa. Bueno, antes de explicar qué es la nulidad relativa, voy a explicar las características que tiene la nulidad absoluta. Bueno, una vez que se diga que es nula, jamás se podrá hacer, no importan los años, no va a poder hacerse el contrato. Si se quiere, aunque se tenga el consentimiento, no se puede hacer, no importa lo que haya pasado, lo más que quieras, estés de acuerdo, no puede pasar. Y puede hacerlo cualquier persona. Si una persona ajena al contrato dice, yo creo que está mal, eh, falta el consentimiento, falta el objeto, puede decirlo y puede anularse absolutamente. Está la nulidad relativa. Bueno, en esta sí hay consentimiento, sí hay objeto, pero tiene sus, digamos, cosas que hacen que sea relativa. Es decir, que tiene ciertas características que, a diferencia de la absoluta, este, hacen que sea relativa. Es decir, que puede tener vicios del consentimiento, pero que de consentimiento. Bueno, son, digamos, defectos en que no están de acuerdo de las personas para dar 100% el consentimiento. Puede ser por ilicitud, es decir, que no es legal, va contra de la ley, es incapaz, es decir, que no tiene la capacidad jurídica para hacerlo, o bueno, al contrario de la absoluta, puede perfeccionarse con el tiempo, si no tenía capacidad jurídica el año pasado, por ejemplo, este año ya tengo 18, entonces ya puedo estar de acuerdo. Si alguien, por ejemplo, lo hizo, te amenazó pero al final no dijiste nada, eso se entiende que estás de acuerdo con eso, no importa que no estés de acuerdo, si no dijiste que estabas en contra, pues no se hace y por la parte afectada. Esa persona solo puede decir que no estoy de acuerdo y ya se anula. Si es otra persona, no se puede. Hablaré solo sobre la eficiencia de los contratos por otros medios. Hoy en día, bueno, desde hace años se han utilizado otros medios de comunicación para hacer contratos. Por ejemplo, antes se utilizaba el fax para hacer contratos.
Hoy en día casi no se utiliza y ya es algo casi obsoleto, no tiene mucho que ver con los contratos de hoy en día. Al contrario, por ejemplo, el correo electrónico es uno de los medios más fáciles, más que hoy en día se utiliza. Es algo súper rápido, algo que en cuestión de segundos se puede enviar y una persona puede estar de acuerdo. Lo malo es que tienes que poner el user como es, si no, no llega, no puede tener algunas consecuencias con eso. Otro de los medios para hacer contratos es el EDI, que es, digamos, como una base de datos en Internet o en servidores electrónicos. Ahí se almacena todos los datos, es muy eficiente porque ya no las partes se unen, todos por esos medios, es rápido, agiliza todo mucho más rápido y es muy útil para los contratos y todo ese tipo de cosas, porque ya están los datos almacenados en esos sistemas de información. Ayuda a reducir el uso de papel y algo que se está utilizando mucho hoy en día, en especial en estas épocas que utilicemos más la tecnología. Y eso es todo por mi parte.